El Señor les continúe bendiciendo, hermanos y amigos que nos sintonizan desde ya. Queremos en esta hora traer una palabra a sus vidas para que mutuamente estemos siendo edificados. Pero antes de traer esa palabra, de comenzar, queremos orar para que Dios en su misericordia nos hable a todos. Así que vamos a orar. Amado Dios eterno, Padre celestial, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado, pidiéndote, Dios amado, tu auxilio divino. Sabemos, Señor, que eres tú, Señor amado, el que nos diriges. Bendito Dios eterno, queremos en esta hora, Señor, compartir con nuestros hermanos y amigos, Señor amado, que nos sintonizan. Queremos, Señor amado, pedirte, Señor, que cada uno de nosotros seamos edificados, Señor glorioso, que seamos, Señor amado, nutridos, Señor, por el poder de tu palabra, Dios todopoderoso. Creemos, Señor, que eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios, Señor amado, que concedes los deseos del corazón. Bendito Dios amado, Señor, te suplicamos, Señor amado, que uses nuestras vidas, nuestras bocas, Señor, para poder transmitir esta palabra, Dios amado, y que seamos todos, Señor amado, bendecidos por Jesucristo, Señor, lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, en esta hora vamos a tocar el tema en quién está nuestra confianza. Quiero que hoy, basado en lo que vamos a estar viendo, quiero que hoy nosotros nos podamos, Gildo, dar a entender para que nosotros esto quede claro, porque posiblemente hay gente de que no entiende lo de confiar en el Señor. Entonces nosotros vamos a tratar de hacerlo, de explicar por qué nosotros tenemos que confiar en el Señor. Tenemos bases para demostrarlo, porque tenemos que confiar en Él, porque Él es el Todopoderoso. Amén, Es el que hizo todo el universo. Amén. Y dice la Biblia así en Isaías 30:18. Así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Mira, qué bonito, benditos sean los que esperan su ayuda. Esto nos habla de que esta persona está esperando una ayuda, o personas que esperan su ayuda, pero cuando se habla de su ayuda, está hablando, ellos esperan la ayuda del Señor, están confiando en que Dios los va a ayudar. Amén. Amén. Pero en la versión otra versión, tenemos en Isaías 30:18 también. Isaías continuó diciendo: nuestro Dios ama la justicia y quiere demostrarles cuánto los ama. En verdad, Dios ama a los que confían en Él y desea mostrarles su compasión. Quiero que nosotros hoy entendamos que si alguien nos ama, es nuestro Dios. Y dice aquí que Él ama a los que confían en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de los seres humanos y de los cristianos? Que aprendamos a confiar en Dios. Amén. Y tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Porque Dios, nunca creo yo que Dios nos ha fallado. Así es. Yo creo que Dios siempre ha estado con nosotros. Yo creo que si estamos vivos es porque a Dios le ha placido. Amén. Porque Dios nos ha librado de muchas cosas que posiblemente el enemigo haya querido o ha atentado en contra de nuestras vidas, pero Dios en su misericordia haya estado con nosotros, porque el que confía en Dios no va a ser avergonzado. Amén. El que confía en Dios tiene una protección de Él, porque Él es nuestra confianza. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios.
¿Qué me Así es. podrías tú decir de eso, hermano Gil? Amén, hermano pastor. Me llama un poco, me llama la atención dice Isaías en la nueva traducción viva, 38:2, 18, 30:18, Isaías dice, así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Me llama la atención porque al ver la palabra de Dios, de que nuestro Dios es fiel, Sí. y en otro verso dice que el nombre del Señor es el Dios fiel y verdadero. Ujú. Entonces, eso de que nuestro Dios sea fiel me da a mí la confianza, Sí. me da la seguridad, el de apoyarme en Dios, de que Dios no me va a dejar ni me va a mentir. Entonces, ah, ¿cómo se siente alguien que está confiado en Dios? Pues se siente protegido, hermano, Se porque, siente protegido, y yo creo que lo que hemos aprendido o estamos aprendiendo más a confiar en Dios, lo que nos da es un descanso claro, y nos da una seguridad. es Por, así. por eso, pero lo que Dios espera es que nosotros acudamos a Él. Si tenemos algún problema, si tenemos alguna situación difícil, lo que Dios espera es que si hemos confiado en Él, acudamos a Él, Acudamos a Él. ¿verdad? Porque como si Él es nuestro refugio, nuestra ciudad de refugio, es que nosotros tenemos que correr a Él. Ujú. Y lo más hermoso de esto, hermanos pastores, de que cuando hemos llegado a aprender a confiar en Él, aunque las tempestades sean muy fuertes, pero estamos reposados, aunque vayamos en el problema, Ujú. pero nos da una confianza y una seguridad, un descanso. Más que todo, alguien dice, yo tengo confianza en Dios, pero está preocupado. Sí, claro. ¿Será que tiene confianza? No, no tiene confianza porque está preocupado y o sea que el que confía en Dios, Ujú. ese sí, descansa en paz. Ese tiene tranquilidad, tiene gozo porque sabe de que la protección de él es Dios. Es Dios, amén. Ujú. Entonces, ah, como lo mencionamos, para apoyar un poquito esto, en Mateo 28:20 Ujú. dice esto, enseñándoles, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a enviar a sus discípulos, Sí. enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, dice, les da esta, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto le dijo a sus discípulos, pero nos lo dice a nosotros. Ah, les falló nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, No les falló. no les falló. Ujú. Ahora, ah, la gloria sea para Dios, ¿verdad? Usted es pastor, tiene, desde que lo llamó hasta el día de hoy, creo que tiene unos 18 años de ser pastor. Por ahí andamos 17. Ah, lo que Dios le prometió, ¿se lo ha cumplido o le ha fallado? Dios siempre ha sido fiel. Dios, yo creo que cuando Dios le promete algo a uno, Él siempre cumple, Él no falla. Ujú. Él no es como nosotros los seres humanos que muchas veces prometemos mucho y en veces no cumplimos, pero nuestro Dios no. Ujú. Él cumple para la honra y gloria del Señor en este tiempo que he estado pastoreando, sí, ya 17 años, vamos a 17 Ujú. años. Amén. Dios ha sido tan fiel que nunca nos ha dejado. Dios siempre nos ha llevado avanzando, 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 hasta que pues hemos llegado hasta el día de hoy y no nos podemos, yo no me puedo quejar
porque se le ha enseñado a la iglesia y la iglesia también ha ido avanzando. Ha ido avanzando. Todo aquel que confía en Dios, él ha ido avanzando porque Dios nos ha llamado a avanzar hasta alcanzar. Porque esa es la meta, que alcancemos, ¿sí?, los planes, los propósitos que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Así que nosotros, Él es fiel. Y uno lo puede demostrar con las experiencias vividas, con lo que Dios le ha prometido. A veces la promesa tarda, pero llega, porque Dios es fiel. Muchas veces nosotros queremos las cosas en su tiempo, pero no es así, es en el tiempo de Dios. Y cuando Dios dice que lo va a hacer, solo tenemos que esperar. Como cuando dice que el agricultor, él siembra y se puede sentar a esperar, y él está seguro que van a hacer una plantita y le va a dar su maíz, si es una planta de maíz. Así nosotros, cuando Dios nos habla, tenemos que también saber esperar en el Señor. Amén. ¿Algo más o quieres que aplique algo de Aplica. Bien. Cuando el Señor habla acá de que Él demuestra cuánto nos ama, Él quiere demostrarlo y lo sigue demostrando el Señor. La Biblia dice, porque el amor se demuestra. Cuando uno le dice a alguien que uno lo ama, el amor se tiene que demostrar, no tiene que ser solamente de palabra. Uno no le va a decir a la esposa, miras cómo te amo, y uno la ve que posiblemente le faltan cosas y uno no se las da. Eso yo pienso de que si uno se las puede dar, uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ama. Que en veces a uno le gusta andar bien vestido, pero en veces la esposa no puede estar así. Puede ser que ella no ande como uno. Entonces, si uno anda bien vestido como ama a su pareja, uno la va a vestir bien también a ella. ¿Sí? Así en el caso del Señor, cuando Él dice de que Él va a demostrar su amor hacia nosotros, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Óigame bien, el amor de Dios, Él lo demostró. Él, por eso dice, de que y demostrar también la compasión de Dios. Dios ha tenido amor para con nosotros, misericordia para con nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin fe, sin esperanza, alejados de nuestro Dios. Pero sin embargo, a Dios le plació darnos lo más importante que Él tenía, que era su Hijo. Y lo manda aquí a la humanidad, aquí al mundo, aquí con nosotros los humanos, para que Él haga ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que por medio de ese sacrificio darnos a nosotros la salvación. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender que Dios, cuando dice algo, Dios lo cumple. Por eso es que tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, porque nuestro Dios es así, Él lo demuestra. ¿De qué manera nos demuestra esto? Enviando a su Hijo a este mundo. Y Él fue el que trajo la salvación. Aquí lo preparó para llevarlo al sacrificio en la cruz del Calvario y luego darnos a nosotros salvación. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todo el mundo, pero dejó algo muy importante que nosotros tenemos que entender: que todo aquel que quiere estar con Dios tiene que venir y rendirse a los pies de Él. Así es. Sí, darle la vida, que de hecho nuestra vida le corresponde a Él, de todo el mundo, porque Él es el creador. Pero sin embargo algunos no entendemos, por eso es que desconfiamos en Dios. Pero Él lo demuestra. Dice la Biblia, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Óyame bien, entonces Él viene a eso y nos da a su Hijo. Entonces la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros, vea, al venir su Hijo, lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer fue poco, pequeño o fue grande. Oh, grande, grande, hermano. Tan grande, permitime, voy a terminar, tan Sí. grande ha sido de que hasta el día de hoy Él sigue rescatando almas para su reino. Amén. Él sigue rescatándonos a nosotros de que no, bueno, a los que nosotros ya nos rescató por misericordia, pero sigue rescatando a aquellas personas que aún no han venido a Jesucristo. Sigue Él, porque Él sigue. La salvación hasta el día de hoy está abierto. Ujú. Pero va a haber un día donde ya no va a haber salvación, donde ese periodo de tiempo se terminó y ya se pasa a otro tiempo. Entonces nosotros en este tiempo que estamos es tiempo aún de creerle a Dios, de confiar en Dios, de venir al Señor Ujú. para que nosotros obtengamos lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. 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 Sí me gusta eso, hermano, porque lo que usted mencionaba, que si Dios dice que nos ama, nos lo demuestra. Lo demuestra. Si Dios nos dice que nos ha bendecido, nos lo demuestra. Lo demuestra. Entonces, la demostración más grande fue que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, me venía esto a mi mente, decía que como lo que usted compartía, ¿va? De que si nosotros decimos que amamos a nuestras esposas, tenemos que verlas a veces mejores que nosotros, Claro. porque el novio, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él se hizo pobre Ujú. para que su iglesia fuera enriquecida, o sea, su novia. No, Entonces, estamos viendo la fidelidad de nuestro Dios. claro. Él es Y, fiel. y esa fidelidad, hermano pastor, a nosotros nos debe dar una plena confianza, una plena seguridad, Ujú. como lo que le dice, como cuando Dios le hizo el llamado a usted para ser pastor, como cuando se lo hizo a Moisés. Lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 12, Ujú. donde le dice, y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo, Es así. y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta, le dice. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en este monte. ¿Qué distancia había de ese monte a Egipto? No la hemos descifrado, buscado, sería bueno verlo. Ujú. ¿Qué distancia había de ese monte de Oreb a Egipto? Ujú. Pero la señal que Dios le daba a Moisés es que decía, mira, yo te estoy hablando en este monte. Y la señal es que tú y todo el pueblo que vas a sacar, me vas a adorar en este monte. Ujú. Y sí le cumplió Dios a Moisés, Sí le cumplió. porque llegaron a ese monte Ujú. y le adoraron. Entonces, Dios lo que cumple, lo que habla, lo hace porque Él es fiel. Él es fiel a su palabra. Dios no le falló a Moisés. ¿Hubieron problemas? Sí hubieron. ¿Hubo oposición? Hubieron oposiciones ¿Hubieron momentos de desmayo para Moisés? también, de enojo también. De enojo. Pero le falló Dios. No le falló. Entonces, hermano, yo creo que en este hermoso caminar del Señor hay momentos que a veces no los entendemos. Que cualquiera podría decir, bueno, pues si eres cristiano,
¿por qué vives con escasez? Ujú. O por decirlo, si eres cristiano, ¿por qué estás enfermo? Claro. ¿Qué, ¿De qué habló nuestro Dios hablando de Job? ¿Cómo Dios miraba a Job? Era justo, Era justo. era temeroso de él, Ujú. más que todos. Pero le llegó un momento difícil, De prueba. de prueba a su vida. Ujú. Pero se apartó Dios de él. Él ahí estuvo. Dice, la palabra de Dios nos enseña de que Dios siempre estuvo con él. Ujú. Aunque Así dice. permitió que su cuerpo fuera tocado, aunque permitió que lo que él tenía, Lo material. lo material, entonces Job no tenía su confianza en lo material, No. sino que su confianza la tenía en el único Dios Dios. verdadero y fiel. Entonces, imagínese usted, hermano pastor, que Dios le haya llamado a usted y no vea nada, hablando por decir las promesas que Dios le dio, Sí. no vea nada. Van a llegar voces y va a decir, o alguna persona le diga, no que Dios te prometió. Pero ahí vemos en la luz de la palabra que a una mujer le dijo a Job, le dijo, ¿aún sigues confiando en Dios? Ujú. ¿Por qué no te lo maldices y te mueres? ¿Qué le dijo Job? Has hablado como una Mujer cualquiera. cualquiera. Ujú. Y nosotros a través de esa experiencia de Job, que dice que en él no hubo pecado, en su manera de hablar no hubo pecado. Él siguió confiando en su Dios y eso a nosotros nos inyecta. Por decirlo a usted, hermano pastor, yo sé que Dios le ha dado muchas experiencias de que Dios es fiel. Y usted, cuando usted se para a hablar de nuestro Dios, usted habla con la plena confianza de que Dios no nos va a fallar. Sí, porque he pasado por valles y de sombra y de muerte, así, pero Dios ha estado ahí conmigo. O sea que el propósito del enemigo es desaparecernos de aquí de la tierra. Ujú. Pero mientras nosotros confiamos en Dios, nosotros nos vamos a ir el día que Dios quiere que nosotros nos vayamos de esta tierra. Ujú. No cuando la gente quiera, no cuando Satanás Ujú. quiera, porque de ser así nosotros ya no estuviéramos acá si Dios no estuviera con nosotros, ni Ujú. estuviéramos confiando en Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande de que toca nuestros corazones y, y pone una confianza en nuestros corazones grande para que nosotros podamos confiar en Él, porque confiamos en Él porque creemos en Él, pero nosotros no lo hemos visto, No. ¿sí? Hablamos con Él, sí, yo he escuchado la voz audible de parte de Dios, pero nunca yo lo he visto. Pero sin ser así, hay una confianza dentro de nosotros de que Dios está con nosotros. Yo confío en Dios, yo sé que Dios está con nosotros. No porque nos pasa algo malo, nosotros vamos a decir, oh, que Dios ya me dejó. No es así. ¿Sabe? Sansón, Ujú. ya ve que Sansón comenzó a jugar con las cosas de Dios. Pero sin embargo, dice que Dios se apartó de él. Que se apartara de él es una cosa, pero Dios no se había olvidado de él. Amén. Amén. Porque aunque quedó ciego, aunque lo llevaron y lo esclavizaron, pero al final él le pide a Dios y Dios llega y lo auxilia. ¿Por Ujú. qué Sansón le pidió a Dios? Porque aunque era medio tremendo, pero sin embargo,
Dios tuvo misericordia de él porque Sansón aprendió a confiar en Dios. Amén. De el único que me va a sacar es Dios. Amén. Aunque Dios no lo haya metido ahí a uno. Y Dios lo sacó de allí donde él estaba. Bueno, claro, digo lo sacó porque Sansón, para que terminara lo que tenía, la delegación que se le había mandado, Dios lo ayudó al último para que matara a los filisteos que tenía que matar. Amén. ¿Sí me entienden? Así de que esto es así, hermano. La confianza en Dios, yo he confiado, he pasado por muchas cosas, pero siempre les digo en veces cuando toco el tema, que Dios siempre ha estado ahí. Nunca me ha dejado Dios metido en un hoyo. Nunca. Si yo he caído en allí, o el enemigo ha puesto trampas y uno ha caído, Dios nunca nos ha dejado. Él siempre está ahí con nosotros tratando de ser fiel, porque Él es fiel. Así que nosotros tenemos que aprender en esto, ¿sabes? La Biblia dice algo en Hebreos 12:2. Y esto creo que también está en traducción lenguaje actual. Bueno, dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Oye bien, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Vea, ¿por qué Jesús? Porque Jesús fue el que vino acá con nosotros, acá en la tierra. Jesús fue el que hizo, el que se dejó que lo crucificaran. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el único que nos puede dar salvación. Amén. Jesús es el único que nos puede sacar adelante a nosotros, porque Él está, dice, en el cielo. Pero ¿qué hace todavía Jesús por nosotros? No nos ha dejado solos, no nos ha desamparado. Tenemos el Espíritu Santo hoy que está trabajando con nosotros para prepararnos para que nosotros nos vayamos al cielo. Pero nuestro Señor Jesús dice que está a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que hace? Intercede por cada uno de nosotros. O sea que nosotros estamos bien bendecidos. La gente de aquí muchas veces se pone contenta porque tiene la full cover en sus carros o en sus casas, que les cubre todo. Pero sin embargo, nada de lo que hay aquí se puede comparar con la protección de nuestro Dios. La protección que nosotros tenemos es así, es full cover. Es así, cubre. Y ellos, y Dios no es como las aseguradoras, que ellos cuando uno va a asegurar un carro, una casa, como le prometen cosas a uno, y por último hay un desastre. ¿Sí? Sí. Pasa viene un catástrofe, viene una destrucción a un pueblo, cae un carro, cualquier cosa. A veces no le quieren ni pagar a uno, pero Dios siempre está ahí para ayudarnos a nosotros. Amén. Así que lo que nosotros tenemos, por eso es que yo pienso que la confianza de nosotros siempre tiene que estar en Dios. En la Biblia, esta traducción en lenguaje actual dice en esa versión: y Él hace que nosotros confiemos en Él. Amén. ¿Te das cuenta? Él hace que nosotros confiemos en Él. O sea que, como nosotros, la fe que tenemos, ¿quién fue el que nos dio la fe? Cristo. Sí, eso lo dice el libro de Efesios, que Él fue el que nos dio la fe. ¿Sí? O sea que la fe no es nuestra. ¿Quién la dio? Él la dio, ¿verdad? Él la dio, no era nuestra, era de Él y Él la puso en nosotros. Amén. No es que nosotros hayamos tenido esa fe, sino que Él la dio a cada uno de nosotros. Amén. Así, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros viniéramos al camino de Él. Él pone esa fe en cada uno de nosotros. Así que Dios es un Dios que nosotros le podríamos siempre dar la gloria y la honra a Él, porque Él la merece por lo que Él es, porque Él es fiel y es verdadero, en quien nosotros podemos descansar y depositar nuestra confianza. Pero muchas veces no es así, uno confía en muchas cosas.
Pero quiero decirte por qué también nosotros tenemos que siempre confiar en Dios. Porque uno en este mundo vive en veces, hay mucha gente que solo vive con miedos, más cuando ve las noticias. Porque si alguien quiere estar en paz, no mira noticias, ve noticias y le agarra aflicción, le agarra miedo, porque las noticias que dan y cosas que la gente tiene miedo, nosotros no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a acontecer. Pero nosotros tenemos una bendición tan grande que nosotros estamos protegidos por Dios. Aleluya, amén. Así es. Somos hijos de Dios, estamos protegidos por Dios. Es Él el que pelea por nosotros. En veces aquí en la tierra solo el mate hacemos, pero el que está peleando por Él, por nosotros, perdón, son los ángeles de Dios que le envía. Pero quiero leerte estos versículos, luego me aplicas el siguiente. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Quién fue el que hizo el mundo? Dios, Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él ha hecho todo. Amén. ¿Sabe que nosotros no podemos pensar que Jesucristo se ha olvidado de nosotros, que se fue y nos dejó desamparados? Jesús dijo, me voy, pero les enviaré al otro, al Consolador, el que estará con vosotros, el que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Entonces no estamos solos, no estamos desamparados. Él siempre está con nosotros. Amén. Lamentablemente hay mucha gente que no cree en eso y su confianza no está en Dios porque no lo ven. Nosotros no lo hemos visto, pero sin embargo confiamos en Dios porque sabemos que Él está con nosotros. Amén. Como hoy está Dios acá con nosotros. Sí lo creemos. ¿Qué dice la Biblia? Donde hay 2 o 3. Ahí está, y aquí habemos 2 y habemos 3 también. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces Dios está con nosotros. Él dice que hizo el universo. Fíjese, para hacer el universo. La luna, el sol, las estrellas, los astros, todos. Y sabe, lo más hermoso de todo esto es lo que sigue diciendo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su boca. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Veamos el punto Dice de que Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, como Dios, nuestro Señor Jesús. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Sostiene todas las cosas. ¿Qué entiendes tú por eso? De sostiene todas las cosas. Cuando la palabra de Dios habla, cuando dice que Él hizo los cielos, la tierra, lo visible, lo invisible, cuando dio la palabra y dijo, hágase el sol, hágase la luna, los hizo, pero al mismo tiempo le daba delegaciones. Claro. De lo que el sol iba a hacer, lo que la luna iba a hacer. Sí. Y aún dice, hablando en el libro de Job, dice que él llama por nombre a las estrellas. ¿Y cuántas estrellas son? Hermanos. Millones, millares de estrellas. Y él las conoce por nombre. Por nombre. Y aún dice la palabra de Dios de que al mar le puso límites. Y cualquiera podrá decir, pero ¿por qué se sale? Bueno, si se sale un poquito, si se saliera el mar, ¿qué pasaría? Pues estuviera en todo el mundo el mar, porque el mar son tres partes más de agua que... Más sin embargo, él le puso un límite, hasta allí vas a llegar, y hasta allí ha llegado. Hasta allí ¿verdad? Llegado, sí. Entonces,
nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios, porque en la escuela a nosotros nos enseñaban que la Tierra giraba sobre un eje imaginario y nosotros creíamos a eso, de que la Tierra la sostenía Atlas, Mm, aquel que la sostenía en el... Y José contestaba bien eso, pregunta, ¿quién sostiene la Tierra? Atlas, decía, ah, aquel hombre fuerte, ¿verdad? Que sostenía la Tierra, pero más sin embargo, ¿quién es el que la sostiene? nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia que nuestros ojos tienen que estar puestos en Él y no solo nuestra confianza en Él. Ujú. Porque si Él lo hizo todo, Él si le dice a la tierra que tiemble, ¿qué va a Tiembla, hacer? Va a temblar. va a temblar. Si dice ya, cálmate. ¿Qué es lo que hacía el Señor con el mar? No lo ponía quieto. Sí, Y al viento también. también. Porque Dios tiene control de todo. Sabes que el viento ¿en qué lo tiene? En depósitos. Depósito, ¿Te das correcto. cuenta? Ujú. O sea, de que Dios tiene todo controlado. Podemos pensar de que ahí basado a un ejemplo que vi, sostener Ujú. así. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no está sosteniendo así con una de sus manos. Nuestro Señor Jesucristo solo dio la orden. ¿Sí? Con la diestra de su poder. Sí, solo Él dio, sí, con la diestra de su poder, da la orden y las cosas pasan. ¿No te da eso confianza a ti? Sí me da confianza, hermano, y lo podemos ver aquí a la luz de la palabra en Josué, el libro de Josué 10:12, Amén. donde se habla de algo sobrenatural, porque usted mencionaba algo en Hebreos 1:3, dice, hablando de Jesús, ¿verdad? Sí, Dice, Él es el resplandor de su de gloria. su gloria. Y dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del Padre? Pues sí, Que es grande, es el es omnipotente. omnipotente, es todopoderoso. Amén. Pero todo estaba en Jesús, Ujú. que Jesús, el verbo, la palabra. Dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas. Pero ¿cuánto tenemos la confianza y la seguridad? Por eso el Señor le dijo esto a sus discípulos, le dijo, si tuvieres fe, Eh, así chiquitito como un mm, grano de mostaza, mostaza. si tan solo tuviera eso, tú le dirías a ese monte que se mueva y se va a apartar. Así es. Pero cualquiera diríamos, no, Jesús no estaba hablando de algo literal, sino que de algo imaginario. ¿Era literal o imaginario? Porque Pues usted decía, perdón hermano, usted decía de que si Jesús le hablaba a los vientos, se detenía. se detenían. Sí. Si le hablaba a los mares, a las olas, Sosiégate. Se se sosegaba. detenían. Sí. Entonces, la palabra es poder, La palabra ¿verdad? Por eso poder. dice que todo lo que confesáramos en el nombre de Jesús será hecho. Entonces, pero aquí nos habla algo, hermano, de que un hombre, un humano, Un hombre humano. había llegado a tal dimensión, hermano, a tal dimensión, que dice el libro de José 10:12. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de Israel, oiga, o sea, en presencia, o sea que Estaba viendo todo Israel. estaba viendo todo Israel, y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó, hermano? Sabes que eso es muy importante, que lo veamos porque se detuvo, dice la Biblia, y el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces se detuvieron, pero
Ahí es donde nosotros podemos ver qué hombre aquí, aparte de Josué, que haya alcanzado eso. Podemos ver a Elías. Ujú. Elías, otro hombre que Dios lo usó. ¿Por qué? Porque la confianza estaba en él. Y sabes que aquí cuando dice esto en Josué, podemos ver Josué estaban en gran guerra, pero y en medio de eso, él fue y le pide a Dios, ¿sí? Y le pide a Dios que, ¿por qué? Porque se estaba llegando, iba a entrar ya el lugar donde se iba a oscurecer. Y él le dice ahí, le dice y le pide a Dios. Y entonces Dios, ¿qué es lo que le hizo? Dios le dijo que sí, que no. ¿Dios lo hizo o quién fue el que le ordenó? Fue Josué. Fue Josué. Porque lo que veíamos en Isaías, porque estamos hablando en quién está nuestra confianza, ¿verdad? Amén. Lo que estábamos viendo en Isaías 30:18 dice, así que el Señor espera a que ustedes acudan a Él. A él. Ajá. Ujú. Entonces, pero a mí me llamaba algo la atención, hermano pastor, ¿de dónde había adquirido Josué esta confianza? ¿De dónde? De su maestro. Porque cuando Josué, yo creo que era un discípulo que estaba siempre viendo lo que su maestro hacía. Moisés. ¿Y qué hizo Moisés cuando Moisés, el pueblo le dijo, nos van a matar, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto? Porque miraban al ejército y miraban el mar. Ujú. Y no había para dónde No había ir. por dónde ir. Ujú. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes? Una vara. Y entonces Moisés dice que levantó la vara, pero habló. Sí, ¿Y el mar qué pasó? se dividió. ¿Algún hombre hoy lo ha hecho? No. No lo ha hecho. Y nosotros estamos viendo cómo Josué, hermano, lo que usted estaba diciendo, que le habló al sol, a la luna, y no solo a ellos, sino a los principados y potestades Sí. que gobernaban a los amorreos. Que eran potestades demoníacas. Ujú. Eran potestades demoníacas. Podemos ver cómo Josué estaba en batalla, literal, pero se estaba moviendo el mundo espiritual. Habían dioses de los amorreos, que eran potestades demoníacas, que estaban en esa batalla. Y no te has preguntado por qué le dijo que se detuviera el sol. ¿Por qué? ¿Por qué se detuviera el sol? ¿Por qué se le pide a Dios que detuviera el sol y luego le da la orden? Porque el día iba oscureciendo, iba acabando la tarde. Y la batalla era una batalla muy, muy grande. Grande, muy aguerrida. Sí, porque dice la Biblia que en el verso siguiente, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está esto escrito en el libro de Hazel. Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Un día entero. ¿Cómo estuvo ese día entero? Todo Claro. el tiempo En medio. en medio. O sea que ese día de cuántas horas fue. Bueno, hablándolo humanamente, si lo miramos, el día fue de 6 horas. Por decirlo, porque muchos pueden decir que el sol en su mero está al mediodía, a las 12, ¿verdad? Entonces, si se detuvo ahí, puede que haya sido de 6 horas, no sé usted. Pues yo no lo veo así. ¿Cuánto es lo que tiene el día? El día tiene, hablando del día, tiene 12 horas.
Sí, pero cuando hablamos de un día, comienza un día, Ujú, si lo vemos, para nosotros es de 12 a 12, ujú. pero en Israel es de 6. 6. Ujú. 6 de la mañana, da toda la vuelta otra vez a las 6 de la mañana. Ujú. ¿Cuántas horas son? 24 horas. 24 horas. Pongámosle las 24 horas. ¿Cuánto tiempo pasaron en batalla ellos? 2 días. 2 días. Y sabes que lo tremendo es que como ahí habían potestades demoníacas, vio que si la noche llegaba, ¿cuándo es que el mundo espiritual como que cobra su fuerza? De la noche. A medianoche. Medianoche. Ujú. Y entonces Josué usó discernimiento y habló con Dios. Y como Dios ya lo sabía, le dijo, Dios solo le dio el ok. Y él solo lanzó la palabra. La palabra, amén. Cuando lanzó la palabra, ¿por qué lanzó la palabra, hermano? Porque él confiaba en Dios, que era poderoso, Ujú, que Dios era poderoso para hacerlo. ujú. Porque Josué había visto cómo Moisés le obedeció y confió de igual manera en Dios cuando él dividió el mar y lo dejó tierra seca. Amén. Dice que toda la noche pasó un viento solano que abrió todo, hermano, tierra seca. Y tuvieron allí que pasar. Y mira, y nosotros, el pueblo de Israel tuvo fe. Sí, amén. ¿Tú crees que el mar es pachito o es hondo? Hondo, hermano. Profundidades. Y el pueblo de Israel tuvo que pasar ahí. ¿Cómo crees que pasaron? ¿Por qué crees que pasaron? Porque iban confiando en Dios al ver el gran milagro que había hecho. Ellos nunca habían visto algo así y lo vieron y aprendieron a confiar. Bueno, si Dios hizo esto, está el mar aquí, solo ponete a pensar el mar dividido y las olas allá arriba y pasar ahí. No, ¿Tú pasarías ahí? y cualquiera puede, no, y si esto se vuelve otra vez, me quedo en medio de, oh my ¿Te das God. cuenta? Entonces aprendieron a creer. Y Moisés había sido el maestro de De Josué. Josué. Dice de que cuando Moisés bajaba del monte, Josué iba con él, bajaba y se quedaba fuera de su carpa. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces él había aprendido a confiar también en Dios. Y le dijo, si Moisés hizo eso, es algo imposible, Amén. o es posible. Pues Después de que Dios lo hizo, ¿quién más lo ha hecho? Tal no. vez lo pueden hacer en películas que hacen eso, pero ya eso es pura, tú sabes que ya son puras cámaras. Pero en sí, No, pues la verdad que el hombre humano anda ahorita, todavía anda investigando que cómo fue que sucedió que se haya partido el Mar Rojo. Todavía andan buscando el día que se perdió con Josué, el todavía día. andan buscándolo, que dónde pueden aplicar ese día, porque sí se perdió un día Ahí está. Y en la cuando se cuenta, habla de un día, se están hablando, cuando se dice día, sea noche o día, 24 son horas. 24 horas. Aún lo están buscando. Pero mi hermano pastor, la pregunta es esta, que Dios nos dejó esto escrito en su manual, que es manual para nosotros, Sí, para nuestra edificación. para nuestra edificación. ¿Cómo es que estos hombres llegaron a tener tanta confianza en tanto en que si algo les venía a sus vidas, se apoyaban en Dios, acudían a Dios? Pero hoy en día
hermano, tenemos esa confianza en Dios. ¿Por qué no miramos cosas sobrenaturales, por decirlo? Ni a veces ni un dolor de estómago podemos ahuyentar, hermano, Ujú. ni un dolor de cabeza. Si estamos viendo que para Dios no hay nada No hay imposible. nada imposible. Pero entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Pues ahí está la cuestión de que dice la Biblia de que el príncipe o el Dios de este mundo, de este siglo, ha enceguecido, dice. ¿A quiénes? Al humano, para que no vean el esplendor de la gloria de Cristo. Porque nuestro Señor Jesucristo ha hecho cosas maravillosas. Amén. Si nos ponemos a hablar, si hizo el sol, hizo la luna, hizo los astros, hizo toda la constelación. ¿Te das cuenta? Y Él hizo grandes cosas. Y todo lo que vemos hoy, la gente solo dice, es que esa es la naturaleza. Pero ¿quién hizo la naturaleza? ¿Sí? No la hizo Dios. Dios. Así que nosotros tenemos que entender que si en alguien tenemos que confiar, es en Dios. Amén. Porque Dios es en quien tenemos que confiar. Véate que voy a leer el verso 14. Dice aquí, allí mismo donde estábamos, Josué 10:14. Y ni antes ni después hubo día como aquel, cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre. Porque el Señor peleó por Israel. Óigame bien. ¿Qué es lo que vemos acá? Algo sobrenatural. Nuestro Dios escuchó la voz de un hombre. Cuando Josué llegó y le dijo, Dios, necesitamos que el sol se detenga. Necesitamos que la luna se detenga. Porque si no, si solo se detiene el sol y la luna sigue, ¿qué hubiera pasado? Pues no, tiene que, porque los dos van coordinados. Sí, y lo mismo, el mismo giro, nada más que uno Tras del otro. del otro. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera habido un desorden, porque hubiera chocado la luna con el sol. ¿Sí? Porque fue un día que estuvo detenido el sol mientras peleaban para que Dios les diera la victoria. Estaba leyendo un comentario, que esa fue, dice, una batalla feroz que tuvieron. Pero sin embargo, Dios con poco hizo mucho. Entonces Josué había aprendido a creer. Así nosotros tenemos que aprender a creer. Él le creyó. Entonces Dios cuando escuchó lo que Josué le decía, ¿qué Dios le dijo? Háblale al sol. Amén. Y háblale a la luna. Y le habló al sol y le dijo, sol, detente. Luna, detente. Sol, detente en Gabaón. ¿Te das cuenta? Entonces se detuvieron los dos polos. Se detuvieron. Dos. ¿Te das cuenta? Así que yo creo que la gente de ese tiempo sintieron largo los... ¿Sí? Sí, porque fue un día largo. Se podría decir que como se detuvo fue como de 48 horas. ¿Entendés? Entonces, dice, cuando Josué apeló a la omnipotencia de Dios, el sol y la luna, deidades amorreas, se detuvieron a su orden. No solo facilitó la victoria de Israel, sino demostrando la ineficacia de los dioses demoníacos de sus oponentes. Óyeme bien. ¿Qué habían allí? En ese pleito, ¿qué es lo que habían? Dioses demoníacos. Pero ahí estaba
el Rey de Reyes y el Señor de Gloria a Señores, Dios. Amén. peleando la buena batalla. Amén. Amén. Aleluya. Así que nosotros, confiadamente, tenemos que estar en el Señor, siempre creyendo de que Dios es poderoso para salir, para sacarnos adelante. Amén. Entonces, eso, hermano, entonces el tema de hoy es en quién está nuestra confianza. Ajá. Si nosotros o el pueblo de Dios tenemos nuestra confianza en nuestro Dios, nos va a ir bien. Sí. Nos va a ir bien. Pero, ¿qué pasaría, hermano, si alguien deja de confiar en Dios, se aparta de Dios, se aleja de Dios, deja de congregarse? ¿Qué puede venir para alguien que ha dejado de confiar en Dios? Es que cuando uno deja de confiar en Dios, automáticamente le va a dar la espalda. Ujú. Y al darle la espalda a nuestro Dios, ya nos metimos en problemas. Ujú. Porque Dios simplemente Él no nos está dejando, sino nosotros lo estamos dejando a Él. Entonces ahí va a haber un problema. Es cuando a la gente se le levanta. Vamos a poner algo, Gildo. Mientras nosotros estamos con Dios y estamos haciendo las cosas bien, estamos protegidos. Estamos protegidos. Nos salimos de la cobertura de Dios, nos quedamos sin cobertura. Entonces comenzamos a abrir puertas y le damos derechos al enemigo. Y después viene el enemigo y los comienza a maltratar, les comienzan a pasar cosas malas. Pero Dios, como ellos le han dado la espalda, los deja estar. Hasta que esta gente reconozca Ujú. y le pida perdón y cobre esa confianza de nuevo hacia Dios. Porque de no ser así, ¿qué dijo el Señor? Separado de mí, nada podéis Ujú. hacer. Separado de Dios no podemos hacer casi nada bueno. Cuando estabas sin el Señor, ¿cuáles eran las cosas buenas que hacías? Ni una, puras malas. Sí, es que como el corazón del hombre, el enemigo lo ha vuelto perverso al corazón del hombre. Si nosotros ahorita todavía estamos en el proceso de una, ¿cómo te diría? Que nos están a nosotros ahorita, nos están reconstruyendo, si lo vemos de esa manera. Regenerando, quitando todo aquello sucio que metieron en nuestros corazones. ¿Me entiendes? Y como ya nosotros vamos avanzaditos, es que nuestra confianza está en Dios. Pero cuánta gente no hay que, ¿cómo duda de las cosas de Dios? Como un día de estos, había alguien enfermo y fuimos a visitarlo. Y le hablé, no le dije, tú eres una hija de Dios. Hablé con la persona, con mi esposa estábamos, y ella dice, basado a la contaminación que el enemigo mete en las personas, dice, yo eso sí que no lo creo, que yo sea que esté escrita en el libro de la vida. Ujú. Y que sea así, porque yo le dije que tu nombre está escrito en el libro de la vida porque eres una hija de Dios. Dice, eso no lo creo, que mi nombre esté en el libro de la vida. ¿Por qué no lo cree? Por las cosas que hay dentro de uno aún todavía, que nos hacen dudar. Pero el que duda de Dios, lo está haciendo a Dios un Dios impotente, Impotente. que no puede hacer las cosas. Pero nosotros sabemos, Dios le dijo a Abraham, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No hay
Eso le preguntó. Ujú. No hay nada. Cuando le dijo que Sara iba a salir, porque habían estado esperando que iba a estar encinta. Estaban esperando. No hay nada imposible para Dios. Entonces uno tiene que aprender a confiar. Yo creo que por lo que Abraham vio, fue que se convirtió en el padre de la fe. Se aferró a Dios. La confianza del padre de la fe estaba en Dios. Hoy Ujú. mi pregunta es, ¿a dónde está nuestra confianza? Amén. Tenemos que preguntarnos, pero quería dar este verso, hermano, porque a veces nos preguntamos de que muchas personas o muchos hijos de Dios, porque aunque se han alejado, no dejan de ser hijos. No dejan de Siguen, ser hijos. sí, o sea, aunque se hayan separado o se hayan Está distanciado o bien. dejado de congregar, no dejan de ser hijos de Dios, pero Sí. no les puede ir bien. No, porque la Biblia dice de que hay hijos Ujú, de desobediencia. ujú, O sea, eso cuando uno se sale de los caminos del Señor, ya no anda ujú. haciendo lo bueno. Son hijos, pero están en desobediencia. Sí, amén. Entonces, queríamos ver, hermano, lo que dice Jeremías 17:5. Es una palabra muy fuerte, muy dura, pero a un Pedro le dijo, Señor, tu palabra es muy dura y no todos la soportan, se Ujú. están yendo. Entonces el Señor le dijo, ¿y también vosotros queréis ir? Y Pedro le dijo, no, pues la verdad, pues ¿a dónde vamos a ir? Pero mire lo que dice Jeremías 17:5, dice esto. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza Ujú. en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. ¿Por qué tuvo que venir esta palabra, hermano pastor, a Israel? Porque Israel es el ejemplo, pero ahora nosotros somos también pueblo. Sí, Israel. como Él es el ejemplo, no, eso es para nosotros. Son un ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero la pregunta es esta, hermano pastor. ¿Qué, qué puede causar enojo? Porque Dios se enoja. Sí, Dios se molesta, Dios dice Dios la es, ira de Dios y Dios es celoso. es celoso. Entonces, por qué tuvo que venir Dios y soltar estas palabras? Decirles malditos. Es Ujú. algo que aún como padres nosotros no maldecimos a nuestros hijos, ¿verdad? No, Pero les dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Y si nosotros vemos al comienzo de el libro de Jeremías, el enojo es este, que como Israel viendo las grandes grandezas, la fidelidad de Dios, lo cambian o lo dejan por un muñeco, ¿no? pues sí, Por un ídolo. ídolo, sí. Ajá. Entonces, cómo están comparando a un ser que no habla, que no camina, que no hace nada por aquel que todo lo puede hacer? Entonces, por eso les dice, malditos todos aquellos que ponen su confianza en simples seres humanos, porque a veces dejamos de confiar más en Dios que en un humano, o lo que nosotros podemos hacer nosotros mismos. Ujú. Y lo que provoca es que nosotros o el pueblo aparte o aleje el corazón de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros, hermano pastor? Que pongamos nuestra confianza en Él. Ujú, Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, vamos a estar súper bendecidos. ¿Por qué? Porque hemos visto cosas, hermanos, que no son cosas fáciles, como las cosas que hacían estos hombres, como cuando Elías dio la orden que no lloviera. ujú, Y eso dice, esto fue palabra de Elías.
Pero ¿quién le había puesto esa palabra a Elías en su corazón? Dios. Y él dijo, no va a llover. ¿Cuánto tiempo no llovió? De 3 años. Tres Sí, años. fueron 3 años o 3 años y medio. 3 años y medio. Fíjate, no llovió. Y Vol- luego después, ¿qué hizo? Volver que lloviera. Que llovía y llovió. ¿Quién hace eso? Hoy. Si en veces nosotros ahí nos estamos, bueno, no nosotros porque confiamos en Dios, pero cuando una nación, un país ve que no está lloviendo, ¿qué es lo que hace? Es afligirse, Ujú. porque solo Dios es el que puede ordenarle a la lluvia, caiga lluvia. Amén. ¿Entiendes? Entonces, Dios, Dios es nuestra única opción. Confianza. Ujú. En Él tenemos que confiar. Pero, ¿qué dice el otro verso que tenés ahí, el de Jeremías 17:7? Oh, Jeremías 17:7. Vamos a concluir con eso. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová o es Dios. Bendito Ujú. el hombre que confía. Entonces, bendecido es el hombre que confía En Dios. Jehová, en Dios. Jehová. Óyeme bien. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, cuando nosotros somos así, hermano, nosotros vamos a estar bien siempre porque nuestra confianza no está en el hombre. Nuestra confianza no Amén. está en nuestro trabajo. Amén. Nuestra confianza no está en que nuestra mujer trabaje y que gane bien. Amén. Esa no Amén. es nuestra confianza. Sí. Nuestra confianza no está en los negocios que se puedan tener. No está en esa nuestra confianza. Nuestra confianza está en Dios porque es Dios el que nos ha dado todas las cosas. Amén. Así es. que vamos, hermanos, a cerrar con esto y mandamos una palabra para todos aquellos que nos han estado escuchando. Queremos decirles en esta hora que la única opción es Dios. La única opción es Dios, Amén. nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo que está con nosotros, de estar creyendo en el Dios Todopoderoso, que Él es el que sostiene siempre todas las cosas. Él es el que nos sostiene a nosotros, nos mantiene parados, nos mantiene día tras día perseverando en Él, el que hace todas las cosas, porque si algo quiere hacer Dios, que confiemos en Él hasta el fin en este mundo, para que nosotros podamos un día deleitarnos, gozarnos en su presencia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso a cada uno de los que están escuchando, les motivamos a que sigan adelante, a que no desmayen, venga lo que venga, pase lo que pase, que nuestra confianza siempre esté en el Todopoderoso, en aquel que todo lo sabe, que todo lo puede, porque Él lo dijo, separado de mí nada podéis hacer. Así que el Señor me los continúe bendiciendo y gracias por estar sintonizándonos, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Amén.